años tienen por oficio hablar mal de mí. Estos bicharracos chavistas, madudistas, castristas. Fíjate tú lo que has destapado, Dani. Mire, este país no puede marchar de la chancleta a la aristocracia en un solo día. Conozco del tema. Dice que Franceschi no, porque Franceschi no sería muy vehemente. Que o sea, eso es un imbécil. Ahora, todo el que le caiga, le chupa. Hay una preocupación constante que le comentaba a Alberto. Ahora parece que tiene una contraparte. Resulta ser que hay gente que piensa y considera que es irrespetuoso, inconveniente decir que Venezuela ya no es un país, que ya no hay país, que ya no hay república. Y tesis como la de nuestro querido y estimado profesor Agustín Blanco Muñoz, que habla inclusive de el ex país y habla además del concepto de Bene Cuba, que además de eso contiene una arista importante. Entonces, está teniendo últimamente una especie de reacción virulenta por parte de personas, algunos de ellos con algo en el seso, gente con formación académica, gente que tiene las academias diciendo que, bueno, esa gente que está allá afuera en Miami, por supuesto, esta cosa castrista siempre señala, cuando va a señalar el enemigo externo, señala siempre para Miami. Pues no tiene, no tiene otra referencia. Bueno, esta gente que está en Miami quiere hacer oposición desde Miami y de forma tremendista y tal, diciendo esas cosas. Siendo usted aludido, Alberto Franceschi, porque usted está en Miami, entonces sería bueno que hiciéramos esa gran pregunta. Hace 2 días fue 24 de julio y se cumplió un año más del natalicio de Bolívar, pero se cumplió un año más de la batalla del Lago, que selló la independencia de Venezuela. Pues en esa batalla, el almirante Padilla con sus escuadras en el lago de Maracaibo, expulsó de Venezuela al último capitán general designado por el poder imperial. Eso es realmente el acto militar ilegal, el acto legal, acto de facto, que sella la independencia de Venezuela. Porque si tú agarras al jefe del bando contrario, lo montas en un barco y le dices adiós, hasta luego, no, después de derrotarlo además, en efecto, eso es un final. Y a pesar de todo eso, que además es el Día de la Armada, y tampoco lo celebraron, porque ya ni hay armada, ni hay orgullo, ni hay nada, pareciera que sería propicia la ocasión para la reflexión. ¿Hay país o no hay país? ¿Hay república o no hay república? Responde el Repúblico de Miami, Alberto Franceschi. Tú siempre vas bien y de golpe te echas una desviada. pero es que fíjate, me parece... Yo no soy el Repúblico de Miami, yo soy Alberto Franceschi, Repúblico. Alberto Franceschi, el público que está en Miami. Pero es que, es que no es chiste lo de Miami. Yo sé que no es chiste. No es chiste lo de Miami, porque eso, que digan, no, esos opositores que están en Miami, que es una forma de ser castrista. El que diga eso es un castrista, porque eso es lo que ha dicho el castrismo toda la vida. No, los batisteros, los gusanos que están en Miami. O sea, lo que falta es que le digan gusano a uno también. A mí me dicen que yo soy un mayamero. O sea, la gente no sabe que yo ni siquiera estoy en Miami. A mí siempre me lo escriben por ahí, yo soy loco. No, porque tú de Miami crees. Pero Dios mío, yo en mi vida he ido a Miami. Alberto, ¿hay país o no hay país? ¿Hay república o no hay república? Yo creo que hay que ir a una lógica discusión, no discusión, remembranza, digamos, de la historia de nuestra pobre nación. De verdad éramos una nación española antes de 1821, o ante la propia batalla de Maracaibo, para ser muy preciso. Éramos parte del virreinato de Santa Fe. Éramos los españoles de este lado del Atlántico. Al separarnos del virreinato de Santa Fe en el 830 y al terminar el ciclo de la Gran Colombia que funda Bolívar en Angostura, allí, el 17 creo, ¿no? 1817, bueno, terminamos ya con una nacionalidad transitoria de gran colombianos hasta por 13 años solamente. Y entonces
el 30 arranca nuestra propia constitución política como República de Venezuela. Habiendo sido Capitanía General, bueno, era como lo lógico que termináramos también en una digamos, constitución política distinta a la de Colombia, a la de otros países. Pero es de allí que esas cosas estaban totalmente indefinidas desde Canadá hasta Tierra del Fuego, porque teníamos más o menos el mismo mestizaje, la misma moneda, la misma economía, etcétera, con algunas restricciones según fuera el caso para los monopolios que se crearon, como el de la guipuzcoana en la etapa ya borbónica de 1700 y pico en Venezuela. Pero entonces esa entidad política llamada Venezuela, ininterrumpidamente hasta hoy, sigue siendo una nación política. Otra cosa es el Estado. El Estado efectivamente es el que contiene o expresa. Sin Estado no hay nación política. Por eso nosotros somos efectivamente nación constituida políticamente desde 1830, cuando el paesismo nos da la república propiamente dicha. Esa república mutó desde los desastres del siglo de tormento, el siglo XIX, con múltiples guerras civiles, hasta que por fin el señor Gómez, Castro un poquito antes, pero como el dúo Castro-Gómez, pues pone fin a las trifulcas internas y consagra la existencia de un Estado moderno en Venezuela. Digo Estado moderno porque por fin se fundan los impuestos, qué sé yo, ¿cómo se llama? Las propias Fuerzas Armadas, las escuelas militares, y entonces hay un Estado. Ese Estado fue modificado positivamente por Medina, por Rómulo Betancourt, por Pérez Jiménez, por los adecos y copellanos del 59, y la gran esperanza de que había que barrer todo lo que tuviera que ver con la Cuarta República y su vicio fue el tal Chávez, que sería el encargado, para muchos una sorpresa, para gente como yo ninguna, porque conocía a fondo el pensamiento de Hugo Chávez, o para el propio Blanco Muñoz también, o para personas incluso desconocidas, el tocayo Alberto Garrido, por ejemplo, que estudió mucho estos temas. Sí. Bueno, era el fin de aquella Venezuela que habíamos conocido durante casi 2 siglos. La existencia hoy de eso que llaman la República Venezolana es una ficción completa, porque el Estado ha desaparecido bajo nuestros pies. Ya no hay un sustento de la organización política de ese territorio. Ese territorio ya no es viable como república. En ese sentido, toda duda respecto a que existamos o no existamos como nación política empieza a ser legítima, porque no son eternas las repúblicas, no son eternas las naciones. Te vas a cualquier nación del mundo y vas a conseguir una evolución a lo largo de siglos. Nosotros teníamos 2 siglos y tenemos 3, 4 grandes, 5 grandes etapas, y esta etapa de los últimos 20 años fue la de la extinción forzosa de esa república que teníamos hasta el 98. ¿Y qué es lo que hay ahora? Bueno, chicos, usted habla de preguntarle a Will Lacy qué es Petare para él. Ese es su dominio. ¿Qué es el ejército, la Fuerza Armada de Venezuela? Esa es la oligarquía uniformada delincuente de Padrino y de los otros amiguetes de él en la cúpula militar, habiendo segregado y apartado de esa cúpula a todo el que le fue estorbando hasta reinar ya con mandato casi vitalicio, ya va para 5 o 6 años, una año que se pasaban 1 o 2 años máximo los ministros de defensa, ya ahora se eterniza en el poder de esa institución, comilla institución que queda, y que es la que le da alguna fisonomía todavía a la existencia del Estado, que es, ¿cómo se llama? En resumidas cuentas, en estricto sentido, estricto sensu, es, digamos, la fuerza coercitiva que obliga a los que están en ese Estado a obedecer algunas reglas de funcionamiento institucional o lo que fuera, sean democráticas o dictatoriales. Esa obligatoriedad, bueno, termina un poco a desaparecer bajo el manto, chico, de 100 autoridades distintas, cada cual hace su republiqueta al interior de las fronteras que domina, sean las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, sea el ELN, sean los Hezbollah, que tienen territorios específicos, sean los planes de barrio, sea la oficialidad militar que alrededor de sus autoridades consagra, bueno,
unas competencias que nadie les toca, sea alrededor del cemento. Por ejemplo, el cemento es de Elías Agua, que le dejaron ahí a él y a su mujer. O sea, aquí, chicos, mafia la cabilla, mafia el aluminio, mafia... Entonces son republiquetas pequeñas, artificiales o transversales, que funcionan como cotos de caza, botines, digamos, de guerra, botines de caza, de exclusividad económica y de usufructo, para los que se fueron quedando con los escombros de aquel Estado, chico, bastante poderoso económicamente, que es el Estado venezolano. ¿Qué es lo que hay hoy? Hay 50, 60 o 200 países distintos, según el dominio que ejerza cada una de las mafias. ¿Eso es un Estado? No, no es un Estado. Y si lo es un Estado fallido. ¿Qué caracteriza un Estado fallido? Su ausencia de frontera. ¿Quién puede decidir, cómo se llama, que la frontera venezolana ahora está en manos de los rastrojos y de los no sé qué bandas allí de la frontera? Bueno, ellos deciden que hasta ahí llega Venezuela y de esa raya para allá tú tienes que pagar un impuesto o tiene que ser decomisado todo lo que traiga. Y esa año la controlaba antes ¿cómo se llama? Aquel gobernadorcito del Táchira. Bielma Mora. Bielma Mora. Y la gasolina, ¿cuándo pasa para allá y agarra otro precio? ¿Cuándo se transforma en un negocio tan lucrativo como exportar oro? Bueno, ha dejado de serlo porque ahora lo trajeron fue directo a los almacenes estos que traen los buques iraníes, etc. Pero cuando te dan una bomba y que tú eres coronel y esa bomba es tuya, ese es tu territorio ahora de enriquecimiento ilícito absoluto. ¿Cuántos impuestos deriva el Estado? No, chicos, eso desapareció. El Estado ahora se nutre de toda una organización absolutamente ilegal de percepción de canonjías y privilegios de esas minas, de esas concesiones o de la cuota parte que le toca al según quien en la jerarquía donde estés. Eso no es una república, señores. Eso es una cosa que te vuelve lo más parecido que te puedes conseguir, tú que estás ahí, que puedes averiguarlo más fácil. Llegó una vez, creo, a haber 1.500 principados en Alemania, chicos. 1.500. Eso era el más estricto feudalismo. Pero aquello estaba fundado, absoluto, pero es que pareciera, el escenario que tú estás describiendo, lo estaba pensando precisamente, que el escenario que tú estás describiendo es el de prácticamente un estado feudal, donde unos señores dominan y a la vez, porque el feudalismo tenía ese doble estándar bien, bien perverso, ¿no? Que el señor feudal domina y protege. Y como domina y protege, entonces yo le debo a él sometimiento y agradecimiento, que es una cosa que no tiene nombre. Y por eso es que tú ves los fenómenos que ves en Petare con el Wilexi y en otras zonas con otros personajes. En la misma... Y en la zona del Leén. Y en la misma, no vayan tan lejos, en la misma bomba de gasolina. Ahí está siempre el mismo capitán, ya el capitán me conoce. Ay, me dejó echar un poquito más de gasolina. Muchas gracias, capitán. Esos fenómenos se están viendo. Sí. Es que no es una habladera de tontería. Es que tenemos, yo creo que hay más de 1.500 territorios feudales en la Venezuela chavista de hoy. Y había una cosa que era distintiva. La religión de los súbditos era la religión del señor feudal. Así es. Bueno, en Venezuela la religión de esos tipos es el chavismo. La obediencia a Maduro o la lealtad lejana o cercana a esa cosa que llaman el Estado socialista. Entonces, la docilidad de esa población es directamente proporcional a su fractura total como república. Las últimas expresiones, lo que quedaba en nuestro país eran las grandes movilizaciones. Bueno, la MUD y los gerifaltes de esa guarandinga acabaron con lo que quedaba, chico, de entidad nacional, que eran aquellas movilizaciones gigantescas que las mataron todas al llevarlas a una frustración permanente. Recuerda que las últimas fueron el paseante Guaidó, chico, con, no sé, 100, 200.000, 300.000 personas atrás. Ahorita sale el Guaidó, chico, y lo siguen 100 o 200. Ya va, yo no estoy pronosticando aquí que nunca más habrá movilizaciones, ¿no? ¿Qué queda de esas cosas? Sería más bien interesante. ¿Qué queda de aquella Venezuela que se unía en base a cosas comunes, a creencias comunes? Mira, la Divina Pastora, la Chiquinquirá, la de la Asunción, la Virgen de Coromoto, o sea, son movilizaciones masivas
de los cultos marianos. ¿Qué más? Porque tampoco los chavistas reúnen gente. Aquella avenida Bolívar rebosante, digamos, de vagos y maleantes de todo el país y de crédulas personas que iban allí a ganarse el día porque se le pagaba su ida, tampoco las hacen. O sea, el país como tal entró en un proceso de desagregación tal que por eso la gente empieza a entrar en duda que, bueno, eso ya no existe. No, no, sí existe. Existe bajo una forma, mejor dicho, bajo la multiforma de esos pequeños reinos de taifa, de esos pequeños principados que son de delincuentes, porque eso es la diferencia. Ahí lo que falta también es el derecho a pernada, que debe existir, por cierto. No, yo estoy seguro, yo estoy seguro que existe. La gente quizás no sepa ese término. Derecho a pernada era aquel derecho que daba el dueño de ese territorio, tenía el derecho a la prima notte, a la primera noche de las doncellas. Antes de casarse, el pobre marido tenía que aguantarse que su mujercita se le fuera con el dueño, pues, de la virginidad de la señorita. Entonces, falta eso, pero no es que haga falta totalmente, porque existe pranatos en barrios que consagran ese derecho. Oye, lo que falta es que precisamente ese coronel de la Guardia, ese coronel de la Guardia de la bomba tal de Caracas exija el derecho a pernada para poder echar gasolina a una gente, ¿no? Bueno, capaz ya existe, no lo sabemos, pero hay otra particularidad de estos sistemas feudales que también me parece sumamente importante decirlo, que se veía, por cierto, que era uno de los más viles que hubo aquí en esta zona de Europa, donde estoy, sobre todo hacia la zona de los margraviatos, Hungría y Rumania y Bulgaria, que era que tú no te podías ir al territorio sin permiso del dueño de ese territorio. Porque mientras hubiese menos personas en un territorio, menos poder tenía ese señor feudal. Que era lo que le daba a él poder, no solamente el territorio, sino quienes en él estaban. Entonces, el tú poderte mover con libertad era algo que el jefe del territorio no te permitía. Hoy, si nosotros revisamos lo que significa el tema, ¿puede una persona mudarse de Petare para Cate así como así, sin ningún problema? Yo no lo sé. Yo no sé si una persona puede salir de una zona de estas de paz e irse a vivir a otra zona. Para empezar, que en Venezuela me imagino yo que esa cosa de la mudanza ahora sí debe ser una cosa ya pasada de moda. Pero, Alberto, es que no estamos, el panorama que estás describiendo y que es un panorama real, no es un juego. Aquí estamos hablando de una cantidad de gente que decidió entregar su libertad personal a cambio de tener algo que llaman paz, que no sabemos en realidad qué es lo que es esa paz. Sí, pero esa es una conducta bastante lógica a lo largo de todas las etapas de la historia de la humanidad. Cuando tú sodomizas una sociedad, cuando la expones al castigo corporal o al hambre, ¿bien? Las consecuencias en la psiquis de esa persona, y eso pasa en grupos sociales. Por ejemplo, ¿por qué una hacienda en el sur de los Estados Unidos, en el sureste, mejor dicho, la Virginia, o ¿cómo se llama? Virginia, las Carolinas, etcétera? ¿Por qué 200-300 esclavos se sometían a todo tipo de vileza, incluyendo el derecho a pernada del dueño de la finca algodonera X o de la finca arrocera tal? ¿Por qué se sometían si entre los 200 podían ahorcar y linchar a ese tipo? Y a los 8 o 10 matones que había. O sea, ¿qué era lo que infundió esa absoluta y total quiebra de la personalidad de masas enteras de esclavos? A los cuales escapaban. Algunos escapaban y se iban arriesgando la vida. Porque había el monopolio de la fuerza. Eran 8 o 10 tipos con los rifles de la época que liquidaban o exponían a horrendo castigo físico. Pues, el uso de perros de cacería que pescaban al pobre esclavo y los masacraban. Por eso cuando se habla de racismo en los Estados Unidos, mi amigo, estamos hablando de una cosa muy profunda en el inconsciente colectivo. Lo que viene de la época esclavista, siendo que era lo que había a nivel mundial como sistema económico, no deja de ser todavía, digamos, una situación espantosa en la memoria de la gente, de
de las horrendas torturas y las horrendas accidentes para la vida y la salud de la gente que significó el esclavismo. Y bien, fue un proceso que pasó por la guerra civil, donde el negro prefería irse a morirse con los ejércitos del norte a seguir en la esclavitud, pero la fuga, el desplazarse 100, 200 kilómetros a pie a medianoche y expuesto a perder la vida, significaba el acto de rebeldía mayor. Pero ¿qué me dice de los que no llegaban a hacer eso, sino que se conformaban? Y ahí hay una figura extraordinaria. Es una película de un tal Django, creo que el actor Django desencadenado. Ese tipo es interesante, esa película. Sí. Porque plantean ¿cómo se llama? La ficción en la película, la existencia del negro agente del blanco, que era pero un sanguinario completo, que es un extraordinario doctor, por cierto, que lo hace, que es el agente sin el cual no había esa sumisión, que es un negro vendido. Y es que todo viene en la explicación de la esclavitud, porque los que cazaban a los negros no eran blancos, eran tribus de esclavistas negros en África ecuatorial. Pero fíjate una cosa que es interesante dentro de todo esto, porque por supuesto con este asunto del racismo o del reclamo por el racismo y todo lo que eso significa, yo recuerdo una expresión que causó mucho impacto en las redes sociales porque se viralizó. Hubo dos. Hubo una de una mujer negra en los Estados Unidos reclamándole a los blancos que estaban supuestamente manifestando por los derechos de ella. Y ella salió a decirle, o sea, ustedes no tienen que estar aquí a venirme a defenderme porque yo me defiendo sola, número uno. Y número dos, ustedes están haciendo aquí un show porque ustedes no saben lo que significa la violencia en los guetos de los Estados Unidos. Sí. Y el otro es el caso de un muchacho que dice, a mí no me digan afroamericano porque yo no sé nada de África. Yo soy un americano. Yo soy de este país. Y eso tiene una connotación importante. Cuando tú vas al caso... Y son pro-Trump. De paso, ¿no? Pero cuando tú vas al análisis de ese tipo de cosas, se llega siempre a lo mismo. La noción de conjunto, la idea de nación que hay en países como los Estados Unidos, sin que muchos se den cuenta, es algo tan poderoso que es el objetivo fundamental de los que quieren disociar a esa sociedad. Así es. ¿Por qué? Porque es que tú a cualquiera de esos tipos le pones el himno de los Estados Unidos y todos se van a quitar la gorra, se van a poner en el pecho y van a prestar respeto a ese himno, porque ellos son americanos, tal en el sentido como usan el término americano, Estados Unidos de América. En el caso de ese país, existe esa idea de nación que supera todo lo demás. Por lo tanto, el término afroamericano no solamente es una gran estupidez, sino que es en sí misma discriminatoria, porque estás quitándole a ese americano su connotación dentro de esa idea de nación por el color de su piel. Entonces tú dices, no, bueno, él no es americano, es afroamericano. Y cuando profundizas en ello, y te pones a buscar en ello, te preguntas, ay, mira, tú que eres africano, entonces dime de qué parte de África vienen tus ancestros. Y de qué tribu viene y todo lo demás y no te lo encuentras. En cambio, porque hay cosas de cosas, cuando tú te vas a Cuba, tú te encuentras un país donde según uno de los más insignes historiadores de ese país, cuyas obras están prohibidas en Cuba hasta el día de hoy, murió hace 2 años, hace 5 años, Hugh Thomas, el hispanista Hugh Thomas, que escribió la historia de Cuba, una de las tantas historias de Cuba muy buena, independiente y muy genial. Y a él lo invitaban a Cuba y aún así su libro está prohibido de Cuba. Él escribió un libro muy interesante llamado La trata de esclavos. Y en ese libro él habla de cómo se encontró con un personaje que era el último tratante de esclavos del mundo. Y su base de operaciones estaba en Cuba. Porque estaba prohibido la trata de esclavos, más no así la esclavitud. Y él seguía traficando. El último sitio del mundo, porque si bien en Brasil la esclavitud se abolió después que en Cuba, pero a diferencia de Brasil, en Cuba siguieron llegando negros directos del África.
Por esa razón es que si tú te buscas a un negro cubano anciano de hoy, de 90 años, que lo hay bastante, y les preguntas por sus padres y sus abuelos, te van a decir que sus padres y sus abuelos eran esclavos. Y probablemente se acordarán, a mí me lo contó una, de las marcas de las cadenas o de las marcas de los latigazos que él le veía a sus abuelos y a sus familiares. Yeah. Eso, de alguna manera, ¿a para dónde va y de qué estás hablando tú, Daniel? ¿Y por qué te fuiste tan lejos y por qué te metiste para allá? Porque el ánimo de un esclavo, de una persona que lo que tiene en su mente es la sumisión frente al amo, explica muchísimas cosas de los sistemas políticos de esos países. ¿Por qué, así como tú preguntas, por qué 300 negros en una plantación no salieron a matar a los 20 blancos que la estaban cuidando? No, yo te podría preguntar, ¿y por qué los no sé cuántos millones de cubanos no han salido a matar a los 2000 jefes? Eso no es ajeno a Venezuela, porque en Venezuela el tráfico de esclavos se paró muy temprano cuando los grandes cacaos abandonaron las plantaciones de cacao para meterse en la ganadería. No había necesidad de importar negros. Yeah. En medio de todo eso, ¿a ti no te parece que lo que se está haciendo, en Venezuela, lo que está ocurriendo, volviendo al tema tal, que es que no hay país, que hay un sometimiento, que están creando parcelas de poder? Eso de alguna manera también es imposición extranjera, eso también es imposición de un modelo cubano, porque es que el modelo cubano no es nada más los pioneros y el Che Guevara. Hay una cosa mucho más profunda ahí, ¿qué te parece? Pero por supuesto, Daniel. Mira, y de verdad, conversando esto, podemos pasar un día entero, porque tenemos temas conexos y más conexos a los conexos que pueden llevarnos muy lejos en las disquisiciones sobre muchas de estas cosas que hacen familia de temas. Pero si vamos al centro de esto, es un tratamiento estrictamente político, digamos, que tiene que ver con guerras, separaciones, secesiones, uniones forzadas o voluntarias. O sea, estamos en el propio tema político por excelencia de lo que, bueno, se denominó en el pasado los fenómenos de la lucha de clases, según los marxistas, que algo la conozco, esas disquisiciones teóricas, y que fueron abandonadas y por ser precisamente muy insuficientes para explicarnos el hecho nacional, los temas que tienen más que ver con la dialéctica, oposiciones, antagonismos, fricciones de estados que forman el grueso de las grandes contradicciones del mundo. No serían explicables las guerras sin la dialéctica de estado y a su vez en el cuadro interior de cada estado no puede explicarse mucho conflicto si no se va más allá de las clases y consigues luchas de élites, fracciones de esas élites, grupos étnicos, grupos religiosos. O sea, hay una fractura interna en las sociedades que luchan permanentemente por la supremacía de uno sobre otro, que conforman ese todo social lleno de cuantas contradicciones. ¿Cuál es la lucha de clase en Venezuela, por cierto? Que se desapareció la clase obrera o la mataron. ¿Cuál es la lucha incluso aquellos que decían los últimos marxistoides, de pobres, la lucha es de pobres contra ricos, pero ajá, y ahora Piacevicho, que son, digamos, los ricos son los chavistas, los dueños del poder? O sea, la variación de esta temática es muy interesante para estudiar la sociología de un país. ¿Cuáles son los hechos determinantes a los cuales nos debemos referir para agruparnos? A mí me pareció, y lo he defendido por mucha gente, que seguramente coincido yo con ellos o ellos conmigo, sin que nos hayamos puesto de acuerdo, de que la reivindicación de la existencia del Estado venezolano debería agruparnos para seguir siendo una nación, porque lo que la gente no sabe es que se pierde el Estado y se pierde la nación. Hay muchas naciones en la historia humana que dejan de existir. ¿Y cómo dejan de existir? Bueno, que si esto sigue así y hay una especie de inanición, de muerte por hambruna o por fracturas internas de la propia Venezuela, cada quien viene y agarra un pedazo, compañero. Y la nación venezolana como tal habría desaparecido históricamente, aquella que se forjó en 3 siglos de acumulación institucional replicada de la corona católica española y que Bolívar
y Francisco Miranda un poco antes, y los próceres civiles que estuvieron en eso, conforman como República de Venezuela. Y que Gómez salvó ya en el extremo de la anarquía, y que bueno, y que la democracia venezolana le dio algunos aspectos más civilizados, pues a la convivencia de partidos y tal, que a la postre fueron un vicio, esto de agarrarse los partidos políticos, lo que era la representación electoral legítima de los venezolanos. Ajá. Y esta agonía bajo Chávez, bajo Maduro, ¿qué es? El inicio de la desagregación, de la destrucción de la nación misma. ¿Y cómo la reconquistamos? Tiene que volverse a la noción básica de que debemos reconstruir el Estado. Por eso cuando uno dice de esa forma casi rimbombante, hay que rehacer el Estado, se refiere a evitar que la nación se pierda, porque esa es la gravedad de la discusión que está planteada. En manos de estos bicharracos eso se está perdiendo. Venezuela en 5, 8, 10 años no habrá país. Mira, y esto, yo siempre recuerdo, chicos, a pesar de los ¿cómo se llama? De que creo que cumplió un papel nefasto en el régimen político, el canciller aquel Escobar Salón, que era fiscal, que enjuició a Carlos Andrés Pérez. Él en su casa, 8 o 10 años atrás, me invitó a su casa y fui. Entonces buscó en la biblioteca un libro y me leyó, chicos. Yo siempre cuento esto, una página de un libro. Dice: Venezuela, si el chavismo subsistiera 10, 15, 20 años más, quedará reducida, como si fuese un tronco a la deriva, su centro norte costero, un tronco a la deriva en el Mar Caribe, con todo el occidente perdido con Colombia y el sur y el oriente perdido con Brasil. Eso es perfectamente viable, porque si Colombia mantiene una cohesión con un Estado, con un ejército de 600.000 hombres, 500.000 hombres, y Brasil es lo que ha sido una potencia. Mira, que tú ves los mapas de Brasil hace 2 siglos y era la 4ª parte de esto. Ellos van comiendo, chicos, toda la frontera. Bueno, qué de extraño tenga que Venezuela efectivamente quede reducida o donde estarían los problemas concentrados, porque hay que ver, hay que tener riñones para montar un país con la población de Caracas y la población del centro norte costero del país, todo de calamidades, cero producción, cero minería y solo gente queriendo que le deje de comer, alimentada por un Estado omnipotente que a lo que la acostumbraron, que había que depender del Estado. Bueno, esa es una calamidad histórica y es esa calamidad la que está presente en nuestras hipótesis, donde si no hacemos de nuevo la unidad de toda la nación como un todo, con un Estado reconstruido, es ¿cómo se llama? El curso natural de los acontecimientos será la explosión de la unidad territorial venezolana y el que cada quien agarre su pedazo y se lo lleve para su casa o para su imperio más dinámico o para, digamos, el socio más avispado. O es que es casualidad que los chinos insisten en que le dejen colonizar pedazos. Y yo vi una cosa que me dieron grima en un paisaje de la Gran Sabana con el Salto Ángel ahí y unas propiedades chinas abajo que ya tenían. Chicos, pero es que estamos hablando de cosas que ya empezaron a pasar. Empezaron a pasar, mis amigos. Cuando proponemos el ideal de los repúblicos, es decir, los que no es que seamos republicanos, es una manera de adherir a eso. Ser repúblico es ser parte de eso, constituir eso. Bien, se trata, chicos, de pensar seriamente si no estamos en la necesidad de lanzar, chicos, hasta una probable guerra futura para reconquistar el Estado perdido en manos de potencia y en manos de países. Por ahora les pedimos la ayuda, pero después no crean ustedes que esta etapa se acabó definitivamente con el triunfo bucólico de todas nuestras ideas. Podemos incluso estar en el inicio de exactamente lo opuesto, de que debamos obligarnos nosotros mismos, si quisiéramos ser de nuevo una nación unida, a tener que guerrear contra otra gente que nos quita el territorio. Cosa que, por cierto, si nos ponemos a ver, 75 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, veamos dónde está Alemania, veamos dónde está Japón y veamos dónde está Italia. Son unos países de soberanía limitada, unos países con, por lo menos Japón y Alemania, que se han afanado en ganar espacio y poder económico, industrial, para de alguna manera salvaguardar
un posible momento en el que su soberanía esté plenamente restablecida en un mundo construido geopolíticamente por quienes les derrotaron de la Segunda Guerra Mundial. El caso de Italia es otra cosa porque Italia sigue teniendo una soberanía limitada, pero a ellos en realidad no les importa mucho porque son italianos y Italia es Italia y lo demás, bueno, se discutirá. Pero cuando se habla a mí me parece importante eso que estás diciendo, porque aquí se habla todos, porque dicen, no, aquí tiene que venir la coalición, la gran coalición internacional, no, tienen que intervenir todo aquello y nadie habla de qué pasa después. Nadie habla de quién paga la cuenta. Nadie habla de cómo se va cada país participante en esa coalición. Sé que acaso ocurre, cómo se van a cobrar, porque las guerras también son un negocio. Yeah. Y generan un gasto, y el que se mete en esa guerra quiere su dinero de vuelta. En tal sentido, cuando aquí se habla de Brasil por el sur y de Colombia por el occidente, es que hay otro tema adicional. Es que puede un Estado constituido, mal que bien, a trancas y barrancas o como sea, en lo que es Latinoamérica, puede un Estado constituido vivir en paz, en orden y con progreso, como dice la bandera de Brasil, orden y progreso. Pueden vivir en orden y en progreso teniendo al lado a una centrífuga de gente, de delincuentes, de delitos. Yo creo que eso no es desde el punto de vista práctico posible. Daniel, has dado o hemos dado con el centro del tema. Nosotros estamos obligados no a esperar que nos ayuden. Ellos están obligados a ayudarnos porque la crisis venezolana se tragará a Colombia y el Estado colombiano está en peligro y las fuerzas centrífugas que ya operan en su clase política, en su élite, son apenas el primer envión, la primera oleada de la descomposición obligatoria que lleva Colombia. Brasil quizás es mucho más lento porque hay, no sé, centenares de millones de árboles entre nosotros y las grandes poblaciones de Brasil, por la Amazonía. Pero Colombia con la frontera viva, chico, el estallido de Venezuela que está estallando ya va a arrasar con toda la estabilidad de la frontera. De hecho, ya no hay frontera, la controlan fuerzas distintas a las Fuerzas Armadas colombianas y venezolanas. Las fuerzas estas de la autodefensa, de los grupos de bandidos, lo que sea que haya allí, ya son parte de mafias constituidas controlando la frontera. Como existe por allá, por cierto, en la triple frontera llamada Paraguay. Por allá existe un fenómeno rarísimo donde hay una altísima penetración de Irán y la guerrilla del Medio Oriente allí en la triple frontera. Bueno, mira, Dani, por eso yo ando huyendo de hace tiempo a esa propuesta. El TIAR, son como 20 tipos que nunca se pondrán de acuerdo y si se pusieran de acuerdo es para, como tú dices, y mi piajito, ¿cómo voy yo ahí? Yo prefiero que nos entendamos con una potencia que va a garantizar, debe garantizar, digamos que por sus propios principios no quiere una anexión territorial, como es los Estados Unidos, y que nos podría permitir, basándonos en las conquistas históricas de la propia República de Estados Unidos, pensar que pueden ayudarnos efectivamente, y eso se paga. Felizmente se puede pagar adscribiéndonos a tesis de libre mercado o de capacidad de, digamos, de vender nuestros productos a firmas norteamericanas, porque ellos representan un capitalismo de alta capacidad de absorción de nuestras materias primas. En lugar de venderse a los chinos, se la vendemos a los yanquis, así es sencillo. En lugar de pagarle a los rusos no sé qué peaje anual por habernos mandado no sé cuánta vaina de chatarra militar allí que le debemos, bueno, nos entenderíamos con los yanquis para pagar ese asunto. Por cierto, los yanquis que es despectivo, yo no entiendo. Los yanquis es un término que uno usa de toda la vida en América Latina, sí, igual que los gringos, ¿no? Sí, pero los gringos sí era despectivo. Y yankee a veces es inexacto porque los yanquis eran uno de los bandos de la guerra civil, los que ganaron, pero bueno. En todo caso, ahora, Alberto, pero fíjate que hemos llegado, ¿no? Hemos llegado al meollo del asunto. Es que cuando se dice que no hay país, cuando se dice que no hay república, es que los componentes de un país o de una república son inexistentes.
Cuando se habla de las armas de la República, ¿dónde están esas armas? Esas armas están en manos de los secuestradores de la nación. ¿Dónde están las instituciones de la República conquistadas por los secuestradores Daniel, de la pero nación? bajando más a tierra, el problema es que sí tienen unas armas y que las han usado para Sí. defender sus clanes, sus Y privilegios. no para defender a la República. ¿Y por qué se justifica que pidamos una alianza militar con los Estados Unidos del Estado futuro nuestro? ¿Por qué necesitamos una fuerza porque sencillamente, mira, hasta sin muchas víctimas o con un mínimo de víctimas, la superioridad tecnológica de Estados Unidos puede significar que liquiden eso con alguna facilidad? ¿Por qué insistimos en que Colombia debe ayudarnos? Porque si no, ellos van a lamentar no habernos ayudado. Porque debemos zanjar en sana paz como vecinos que a ellos les conviene parar la gangrena. Es un proceso de gangrena que se va para Colombia absoluta y seguramente. Si no están conscientes de eso, es porque me van a perdonar los amigos colombianos, tienen una élite provinciana absolutamente viéndose el ombligo y tradición guardada a esa élite colombiana. No tienen nada que ver con las grandes corrientes del mundo. Y cuando tienen que ver es para producir fenómenos como este bicharraco Santos, que fue a capitularle a, ¿cómo se llama?, los Castro, y a hacer de Maduro y Castro los aliados del proceso interno. Por favor, es decir, fenómenos el coronavirus, ¿cómo se llama?, colombianos, tráiganme los vectores fundamentales de esas plagas que eran Cuba y Venezuela para garantizar el proceso de paz colombiano. Y mira dónde terminó Colombia, acelerando progresivamente, aceleradamente la descomposición interna. Ahora, una Todo para pregunta. concluir. Adelante. No digo, para que aterricemos. Proponemos a los Estados Unidos una integración comercial y económica a partir de un episodio inicial de ayuda militar puntual que desaloje estas bandas armadas del chavismo del poder, para constituir, después de un periodo necesario de ley y orden, de dictadura de la ley y el orden, ¿bien?, nos permitamos constituir un sistema republicano de separación de poderes absoluta y de libertades infinitas. Todas las libertades que nos han faltado por décadas debemos asumirlas, pero con una nueva visión de país, donde nosotros somos de Occidente, somos parte, digamos, de una cultura cristiana heredada, somos parte de la defensa de las personas, y las personas es una noción demasiado completa y compleja en sí mismo, que nos da derechos fundamentales y también, por supuesto, nos da deberes en la convivencia republicana. Ese Estado republicano todavía puede ser la base de la reconstitución del territorio como una nación política independiente. Si no vamos en esa vía, lo que queda de historia venezolana es la putrefacción y la barbarie. ¿Quieren ustedes saber qué es la barbarie? Lo que ya empezó y estamos viendo, multiplicado por 10, por 100 y por 1000. Eso es la barbarie. Bien. Yo tenía una pregunta que creo que ya la respondió parcialmente. Es si es posible restablecer la República, si es posible restablecer ese país. O si lo que corresponde es construir uno nuevo. Claro, Dani, pero no es que eso no es que no tenga necesidad de ser respondido. Hay que responderla 1000 veces y volver sobre ese tema, porque es el tema de los temas. Nosotros no vamos a existir como nación si no constituimos una república otra vez, porque la república se perdió con Chávez y Maduro. Es una constatación elemental. Esa fractura interna, esa fractura... Chicos, si se fueron 4,5 millones de las personas que habíamos educado, se habían logrado, chicos, hacer prósperas, muchas de ellas, las familias más constituidas que se fueron como grupo familiar. Y no estoy hablando de ricos, ahí no había 4,5 millones de ricos, chicos. Habían, digamos, fácil. Es más, muchos ricos se quedaron, porque siguen en la manguagua. En cambio, esos núcleos familiares de clase media desgarrados, cada hijo en un país distinto, ese era el pilar de la sociedad. Y algo, una nota que yo no diría que es muy alegre lo que voy a decir, pero bueno, es muy risueño, pero es que no van a volver muchos de ellos, Dani.
no van a volver, perdieron su raíz y volvieron a raíces de sus familias anteriores o la familia, ¿cómo se llama? O los nexos que crean sus hijos al adoptar el idioma del país al que llegaron y al conquistar lo más importante, la paz de la familia bajo un techo propio, etcétera, y la educación normal en zonas civilizadas, en zonas de confort de muchas de esas ciudades del mundo a las que fueron a parar. Chicos, han conformado una especie de, bueno, lo que constituían en Venezuela los canarios, los españoles, los italianos. Es que nosotros vimos del otro lado. Nosotros vimos como el barbero italiano, chicos, se casaba con una criolla o traía a su siciliana de allá y constituían 2 o 3 muchachos como familia núcleo inicial, y resulta que esos muchachos terminaron de ingenieros en la Universidad Autónoma y tal, y son tipos prósperos a su vez casadas con venezolanos, etcétera, y esa génesis de lo que constituye la conformación social venezolana desde las corrientes de emigrado, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Al exportar venezolanos, chicos, de familias constituidas o de gente que fue a ganarse la vida honradamente. Ahora somos los que eran para nosotros, los italianos, los españoles y los isleños, sobre todo, de Canarias, y los colombianos, que era una enorme migración que valoraba el trabajo. La gente se acuerda del colombiano choro, pero no se acuerda que por cada choro colombiano que ingresaban 10, 15 y 20 familias colombianas de altísimo valor agregado para la sociedad venezolana, que eran gente de trabajo, de ahorro, que progresaron e hicieron su vivienda y sus cosas, sin muchas pretensiones, porque eran gente de segmentos más bien populares, etc. Todo esto para concluir, Dani, esta batalla no ha terminado. Yo diría que en cierto sentido está comenzando cuando por fin se baja a tierra de que los enemigos nuestros no solo son el gobierno y la peste de la clase política chavista, sino los agentes de esa casta política que son los sinvergüenzas que vivieron en comunidad con ellos, haciéndose ricos todos y constituyendo esta manga de irresponsables de la MUT y de todas esas organizaciones asociadas al delito de descuartizar Venezuela, porque son ellos la última expresión, esa MUT y su bendito presidente itinerante de la farsa, de la estafa esta, de la Asamblea Nacional, la que nos han hecho, chicos, padecer lo peor, porque han matado expectativas importantes que teníamos en la capacidad de evolucionar pacíficamente hacia un destino distinto, y lo han marchitado ellos con sus ejecutorias de agentes de los ampones gobernantes, para hacerse ricos, con la misma motivación infame de hacerse rico con la política. Bien, hasta otro día, Dani. Bueno, si te quieres ir, nos vamos, no hay problema. No, chicos, ya va, no es tiempo. Yo estaba empezando, compañero. Vamos, dale. Es interesante, Alberto, porque creo que la discusión es legítima. El preguntarse por la existencia de esa república e inclusive por la existencia ya no solamente del país, sino inclusive cuando la gente entra en nostalgia por sus ciudades, como fue el caso el día sábado con la fundación de Caracas. Pues entonces empiezan las reflexiones, bueno, de esta Caracas que nos quedó, de aquella Caracas que fue, etcétera. Yo, más allá de la cuestión nostálgica y de las discusiones chauvinistas, de que esta ciudad es mejor o aquella, tal, yo creo que esa reflexión es importante. Creo que esa reflexión es importante porque sí es necesario que la gente sienta y vea que hubo algo que perdió. Y que ese algo que perdió, si de verdad le gustaba, tendrá que ver cómo trabaja para recuperar. Pero eso será, sin duda, una discusión para otro momento. Menos mal que el Ávila seguirá allí. Eso es lo único que yo puedo decir. Dani, yo no puedo terminar este programa sin una imprecación casi. El señor Donald Trump, presidente patriota norteamericano, que está haciendo un esfuerzo gigantesco por rehacer el tejido político-social de su país, al incorporar enormes masas de gente de color a la economía, al empleo, a la productividad, a los latinos también, a los llamados latinos, no sé por qué carajo nos llaman latinos si somos hispanoparlantes. No nacimos en el Lazo, éramos gente descendiente de
naciones hispanas. Pues bien, ese señor Trump, que se ha equivocado y él lo sabe, al nombrar algunos de estos asesores que solo fueron puente para la otra casta de sinvergüenzas que emergió bajo el chavismo, esa oposición de los Jorge y compañía, de los Henry Ramos y todo eso. Ojalá Trump haya llegado a la conclusión, que ya llegó parcialmente, de que esos politiqueros venezolanos son parte del problema. Y se abra a comprender que existimos muchos otros venezolanos con los que podemos, con los que pueden entenderse ellos a partir de los mismos principios que fundan la República Norteamericana y a partir de lo básico. Es gente honorable, es gente honrada, porque una cosa que distingue el grueso de los venezolanos es la honradez, chicos, no el delito bendito de la casta política delincuente de izquierda o de derecha. Es gente honorable que pueden ser interlocutores válidos para que Estados Unidos sepa que tiene un aliado en potencia poderoso en ese país, siempre y cuando no lo deje destruir totalmente y a tiempo nos ayude a sacar esta mugre del poder. Hola, eso de a tiempo sea debidamente entendido, Alberto. Muchas gracias. Gracias, tía. Durante años tienen por oficio hablar mal de mí. Estos bicharracos chavistas, madridistas, castristas. Fíjate tú lo que has destapado, Dani. Mire, este país no puede marchar de la chancleta a la aristocracia en un solo día. Conozco del tema. Dice que Franceschi no, porque Franceschi no sería muy vehemente. Usted es un imbécil. Ahora, todo el que le caiga, le chupa.